Las internacionales ya eran bastante fuertes antes de que se llevara a cabo este proceso constituyente en Venezuela. Hace apenas 4 días, Estados Unidos añadió a 13 funcionarios venezolanos a la lista negra del Departamento del Tesoro de este país por delitos de corrupción, debilitar la democracia y violar derechos humanos, además de ser responsables, dice el Departamento del Tesoro, de violencia y represión. En la lista se encuentran miembros y exmiembros del gobierno de Nicolás Maduro, como el ex vicepresidente de ese país, Elías Jagua, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y el defensor del pueblo, Tarek William Saab. A las sanciones de carácter económico aplicadas únicamente a estos individuos, por primera vez en la historia de la región latinoamericana, países del continente se sumaron a la aplicación de las sanciones. Tenemos, por ejemplo, lo que quiere decir que, aparte de estos resultados, México, Canadá, Colombia, son algunos de los países que han estado también sumándose a estas declaraciones que ya hacía el gobierno de los Estados Unidos y que han sido, una vez más, imitadas por otros países de la región. Así que vemos cómo la lista incrementa: Colombia, Canadá, México, Panamá y Perú, y esto es apenas el principio. Habría que esperar qué es lo que sucede la semana. Vamos a ver algunas de las reacciones que existen por parte de los países que están criticando duramente este proceso electoral en Venezuela. Por ejemplo, de México dice: México no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente realizada el día de hoy. Esto fue en un comunicado dado a conocer este domingo por la noche. España no reconocerá una asamblea constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, también emitido a través de un comunicado. Hay una reacción por parte del gobierno de Paraguay, esto desde su canciller Loizaga. Cancilleres, dice, tomarán medidas correspondientes por haber quebrantado la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, algo que se reporta desde Asunción. Y el gobierno de Canadá dice: Canadá denuncia y condena la acción significativa y antidemocrática de hoy por parte del régimen venezolano. Y esto, como ya decía, es apenas el principio, porque también se emitió una declaración por parte del gobierno de Chile que dice lo siguiente: el gobierno de Chile manifiesta su profunda decepción ante la decisión del gobierno venezolano de haber materializado un proceso sin garantías. Y así estamos viendo cómo una a una las naciones del hemisferio se muestran en contra de esta decisión del gobierno de Venezuela. El gobierno de la República de Costa Rica no reconoce y considera nulos, viciados, ilegítimos los resultados. Algunas de las reacciones, dijera yo, más fuertes en contra de lo que sucede, de este proceso que se lleva a cabo en Venezuela. Y para esto quiero pasar precisamente con el canciller de este país, Manuel González Sanz, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, como ya decía, ministro que se ha pronunciado en contra de este proceso electoral. Canciller, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Mirador Mundial. En vez de asumir las razones, mejor quiero preguntarle directamente a usted que nos especifique cuáles son los motivos por los cuales su país no reconoce esta constituyente en Venezuela. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, don Rafael, es un gusto saludarlo y gracias por tenerme en su programa. Mire, lo que ocurrió hoy es una etapa más, es un resultado de un proceso que inició ya hace mucho tiempo y que desde su origen ha estado, precisamente como lo decimos en nuestro comunicado, viciado, que ha ido en contra de la propia Constitución de la República de Venezuela, y por lo tanto todo lo que ha ocurrido después de eso forma parte de esos mismos vicios y de esa misma ilegitimidad. Lo de hoy es solamente un paso más en esa dirección. Habíamos sostenido la esperanza, muchos países, de que el amor, diversas maneras, y también la solicitud respetuosa, coherente, amistosa de tantos países de la comunidad internacional y específicamente del hemisferio occidental. El gobierno de Venezuela
tuviera la condescendencia de escuchar esas voces que con tanta vehemencia pedían un camino diferente. Decidió obviar todas estas manifestaciones de buena voluntad y hoy tenemos el resultado que tenemos, que no le puedo decir que me sorprenda en absoluto. Esto es como una aplanadora que arrancó y que inició y que va pasando por encima de todo sin importar qué es lo que está debajo de esa aplanadora, con el simple en el poder por parte de un gobierno que no escucha a su población. Canciller, se me ocurre que, vaya, entiendo la posición de su gobierno, entiendo la posición de los otros gobiernos, México, Colombia, Panamá, Canadá, España, pero ya sabe usted mejor que yo lo que pasó cuando la OEA trató de tomar acciones en contra de Venezuela. Ya sabe usted lo que pasó con Mercosur. En realidad ha habido iniciativas de diferentes partes, no se ha logrado absolutamente nada. Entonces, quiero hacerle la pregunta del millón, canciller. ¿Qué se puede hacer en Venezuela? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para resolver esta crisis social, política y económica en Venezuela? Mire, los acontecimientos que usted menciona, si bien no han tenido el resultado que hubiéramos deseado, por ejemplo en el contexto de la OEA, no han sido esfuerzos en vano, ni mucho menos. Han puesto en evidencia a aquellos países que siguen siendo complacientes, que siguen siendo indiferentes a lo que está ocurriendo, a lo que le está ocurriendo a la población venezolana, a una economía completamente destrozada, donde la institucionalidad ha sido irrespetada una y otra vez, donde la separación de poderes no es más que una ilusión, y esos países tomaron bando y ya sabemos quiénes son, y no quisieron asumir la responsabilidad histórica que tenían frente a sí, y además la responsabilidad de evitar que tanta sangre se siga derramando en ese país. De modo tal que no me parece que haya sido, a pesar de los resultados que no fueron los esperados, no me parece que hayan sido esfuerzos en vano. Se ha creado conciencia, se ha logrado que otros países que habían sido reticentes a manifestarse sobre esta situación hayan dejado esa timidez y sean más claros en este momento. Usted sabe que los tiempos de la diplomacia, los tiempos de los organismos internacionales son muy distintos de los tiempos que la realidad muchas veces demanda. Eso es una lástima y eso está minando la credibilidad del multilateralismo, que está en crisis. Tenemos que reconocerlo en muy diversos ámbitos, no solamente en el ámbito regional o hemisférico, pero tenemos que seguir trabajando unidos, mandando un mensaje claro, contundente. Esa es la presión que la comunidad internacional, uniendo cada vez más voces, puede ejercer. No es posible que simplemente porque usted logra disfrazar de legalidad o de juridicidad un procedimiento o un proceso, ya pueda convencer a los demás socios internacionales de que las cosas están bien hechas. No es simplemente, lo hemos dicho muchas veces nosotros y muchos otros, que no es solamente yendo a las urnas electorales que se endosa la legitimidad de un gobierno. Pero, canciller, quiero pedirle que sea completamente sincero conmigo con esta siguiente pregunta. ¿Tiene usted todavía la esperanza de que existe una ruta una ruta diplomática sin llegar al conflicto para resolver esta crisis en Venezuela? ¿Hay esperanza todavía, canciller? Mire, si no involucra a las dos partes principales de esta situación, que es el gobierno y la oposición, es imposible. O sea, solo por presión internacional no vamos a llegar a ese objetivo. Y también hemos sido muy claros, ya no se trata solamente de un diálogo de buena fe, se trata de un diálogo que dé resultados, que sea una negociación clara, con objetivos concretos, con una hoja de ruta verificable, con plazos que se cumplan,